¿Cómo están, amigos? Hoy señor Nostálgico les dará nuevas creepypastas para su deleite. Este título lleno de elegancia fue sugerencia de Mayonesa Hellmans. Puedes mandar tu sugerencia en los comentarios. Comenzamos. Entré corriendo por la puerta principal y subí las escaleras a toda velocidad. Me dirigí a la puerta del dormitorio antes de patearla para abrirla. Sé que está aquí, maldita sea. ¿Dónde lo estás escondiendo esta vez? Grité. Mi esposa Susan estaba sorprendida de verme regresar del trabajo y estaba sentada en la cama leyendo un libro. No sé de qué estás hablando, cariño. He estado aquí toda la mañana. Podía notar por el rubor rojo en las mejillas de mi esposa y las gotas de sudor que rodaban por su frente que estaba haciendo algo más que leer un libro. Sé que ese desgraciado está aquí. Todavía puedo oler su asquerosa colonia. Agarré las mantas y las arranqué de la cama. Susan hizo lo mejor que pudo para cubrir su cuerpo desnudo. Son las 2 de la tarde. ¿Por qué estás en la cama desnuda? Susan se veía como un conejo atrapado en los faros de un coche. Tartamudeaba mientras su cerebro trataba de inventar una respuesta plausible. Comencé a destrozar la habitación cuando, de repente, escuché una respiración dificultosa proveniente del armario. Sentí que una neblina roja de rabia descendía sobre mí antes de abrir de golpe las puertas del armario. Mientras conducía de regreso al trabajo, no podía sacar de mi mente la imagen de Mason Bradley y su enorme barriga sobre mi esposa. Pensamientos intrusivos sobre las infidelidades de mi esposa inundaban mi mente mientras conducía mi camioneta. A los 37 años, mi vida no estaba donde esperaba que estuviera. Mis sueños de dirigir mi propia empresa estaban tan rotos como la destartalada camioneta que solía conducir al trabajo. Mi camioneta llegó a las puertas de la acería. El guardia de seguridad en la entrada apenas reconoció mi existencia mientras la camioneta rugía al pasar junto a él. Al girar hacia el estacionamiento, noté que mi jefe, Big Ed, me estaba esperando. Cuando bajé de la camioneta, Big Ed se acercó apresuradamente. Para ser un hombre que dirigía una empresa millonaria, siempre parecía estar mendigando para su próxima comida. Sus pantalones eran 2 tallas más grandes y usaba la misma camiseta todos los días. ¿Qué vas a hacer mañana, Jack? Odiaba cómo me hablaba Big Ed. Tenía la costumbre de escupir después de cada oración y, a veces, escupía directamente hacia mí. Iba a sorprender a mi esposa mañana y llevarla a algún lugar agradable. Big Ed se subió los pantalones sobre su barriga. Escucha, Jack, mi coche ha estado dándome problemas y necesito que lo revises. ¿No podrías conseguir que otra persona lo hiciera? Podía notar que se estaba molestando con mi actitud. Si quieres tu trabajo el lunes, harás lo que te digo. Me tenía acorralado y sabía que no podía permitirme perder el único trabajo que la ciudad tenía para ofrecer. Iré a primera hora de la mañana. Llegué a la mansión destartalada de Ed. Ed estaba afuera con su coche, admirándolo como si fuera una joven hermosa. Su rostro se iluminó mientras pasaba sus manos por el capó del coche. Trátala con cuidado, es todo lo que tengo, dijo Ed. Ed parecía un poco más arreglado de lo habitual. ¿Tienes una cita, Ed? Cuando los gatos no están, los ratones juegan, dijo Ed mientras me guiñaba un ojo de manera traviesa. Ed sacó un pañuelo rojo de su bolsillo trasero y se secó el sudor de la frente. Veo un rasguño en ella, y te romperé el cuello. Estaba agotado después de un largo día cuidando el coche de Ed. Todo lo que quería hacer era poner los pies en alto y tomarme una cerveza fría. Entré por la puerta de mi casa y de repente me golpeó un olor familiar. Olía a la desagradable colonia de Big Ed, pero estaba demasiado cansado para prestarle mucha atención. Mi cuerpo dolía mientras agarraba una cerveza en la cocina antes de desplomarme en mi silla. Mientras me sentaba allí, bebiendo cerveza y reevaluando las desventuras de mi vida, noté algo sobresaliendo del reposabrazos de mi sofá. Me acerqué y recogí el trozo de tela roja. El mismo trozo de tela que Big Ed usó para secar el sudor de su frente grasienta. Desplegué la tela y, para mi consternación, estaba el nombre de Ed bordado en el pañuelo. Estaba desconsolado y furioso.
Sabía lo que significaba, y todo lo que quería hacer era destruir la casa con mis propias manos, pero sabía que era mejor no dejar que mi ira se apoderara de mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras aceleraba por la carretera rural. Subí el volumen de la radio al máximo para ahogar mis pensamientos intrusivos. Estaba tan envuelto en una batalla con mi conciencia que no noté la figura oscura que caminaba en medio de la carretera. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Pisé los frenos y me cubrí los ojos antes de que el coche se detuviera. Para mi alivio, no pude encontrar señales de que alguien hubiera resultado herido. Me convencí de que el estrés me estaba volviendo loco. Mientras intentaba volver a subirme a mi camioneta, escuché a alguien acercarse por detrás. ¿Tienes problemas, amigo? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que debía correr, pero mis piernas se habían vuelto de gelatina por el miedo. Una figura oscura salió de las sombras de los árboles que se alzaban sobre mí. Pensé que había atropellado a alguien con mi camioneta, expliqué nerviosamente. No podía distinguir con quién estaba hablando. Todo lo que podía ver era la silueta de una figura alta y oscura. He oído que tienes problemas con tu esposa. ¿Te conozco? Pregunté nerviosamente. De repente, la figura oscura se hizo visible, revelando a un anciano. Sacó algo de su bolsillo antes de entregármelo. No podía creer lo que veía. Era el pañuelo rojo de Big Ed. ¿Cómo? Comencé a tartamudear. ¿Qué es lo que deseas? Preguntó el anciano. De repente, una extraña sensación se apoderó de mí. Una sensación de intensa euforia se extendió desde mis pies inundando mi cerebro. Desearía que todo hombre que duerma con mi esposa enfermara y muriera de una muerte lenta y dolorosa. Las palabras parecían salir de mi boca como si otra persona las estuviera diciendo. De repente, todo comenzó a girar y, antes de darme cuenta, estaba de nuevo en mi camioneta. Con reluctancia, me dirigí al trabajo después de pasar la noche en un motel de mala muerte. Todo lo que quería hacer era golpear a Big Ed en su cara gorda, pero con mi matrimonio en crisis, sabía que no podía permitírmelo. Cuando llegué, me sorprendió ver que Mason Bradley no estaba en su puesto. No le di mucha importancia hasta que vi a Big Ed saliendo del baño, luciendo como si la muerte lo hubiera tocado. «Hey, Ed, no te ves muy bien». Ed estaba allí, pálido como un fantasma, tratando de evitar que el contenido de su estómago saliera de su boca. «Creo que fue algo que comí», explicó mientras me alejaba un paso de él. «¿Tiene algo que ver con que Bradley esté ausente?», pregunté. «Sí, estaba demasiado enfermo para venir hoy. Debe ser un virus que está circulando». En los días siguientes, vi cómo Big Ed se debilitaba hasta que no quedó rastro de él. Me enteré de que Mason Bradley había muerto, y según me dijeron, Big Ed no estaba muy lejos de seguirlo. Como Big Ed no estaba en el trabajo, terminamos temprano. Mientras conducía hacia casa, me detuve en la gasolinera local para comprar unas cervezas. Phil, el dueño, estaba en el mostrador, luciendo como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Estás bien, Phil? Te ves un poco pálido, amigo. Phil se cubrió la boca, haciendo su mejor esfuerzo para no vomitar sobre el mostrador. Me he contagiado de este virus que anda circulando. No puede ser, pensé para mí mismo al recordar de repente el extraño encuentro que tuve la otra noche. Aquel que estaba seguro era solo un sueño extraño. Cuídate, Phil, y ve al médico. Dale mi cariño a esa hermosa esposa tuya y dile que le llevaré sus revistas cuando me sienta mejor, dijo Phil antes de correr al baño. Cuando llegué a mi entrada, noté a la señora Stevens parada afuera de su casa, luciendo angustiada. ¿Qué pasa, Ann? Pregunté. Es Mike, lo llevaron al hospital. ¿Quién lo llevó? La señora Stevens estaba tan afectada que no podía articular palabras. Hombres con trajes de protección. Sentí de nuevo esa sensación familiar de desesperación subir desde el fondo de mi estómago. ¿Quién más se enfermó? Oh, Tony del otro lado de la calle. El chico que entrega la leche. Están cayendo como moscas. Pasaron los días y seguían llegando noticias de hombres enfermándose y muriendo por todo el pueblo. De repente, me golpeó la realización de que el hombre que conocí hace unas semanas no era un producto de mi imaginación.
Luché con la culpa de la muerte de todos y el dolor de la infidelidad de mi esposa. No quería que la gente muriera, y si esto era culpa mía, necesitaba arreglarlo. Me subí a mi camioneta y comencé a conducir por la misma carretera que antes. Estaba abrumado por los pensamientos de las personas muriendo y la culpa y el dolor que eso traía consigo. Mientras conducía, de repente vi al viejo sentado al borde del camino. Frené bruscamente y salté de mi camioneta. Corrí hacia el viejo antes de caer de rodillas. Por favor, te lo suplico. Lo que sea que hayas hecho, tienes que deshacerlo. El viejo me miró con una expresión de confusión. Pero era lo que deseabas. ¿Por qué querías deshacerlo? Estaba molesto, pero no quería que la gente muriera. Por favor, no es lo que deseo, lloré. El viejo puso su mano en mi hombro. ¿Qué es lo que realmente deseas? Todo lo que quiero es que mi esposa me ame solo a mí, rogué. De repente, me invadió esa misma sensación de euforia. Mi mundo comenzó a girar antes de que, de repente, estuviera de nuevo en mi camioneta y el viejo ya no estuviera. Al entrar por la puerta de mi casa, Susan estaba allí esperándome. Tenía una expresión en su rostro que nunca había visto. Corrió hacia mí, me abrazó y me besó apasionadamente. Te amo tanto, Jack. ¿Puedes perdonarme, por favor? Por supuesto que te perdono. Siempre lo hago. El rostro de mi esposa se iluminó y, por primera vez, sentí un amor genuino de su parte. Un sentimiento que siempre había deseado. De ahora en adelante, tú eres el único hombre que quiero y necesito, dijo mientras me llevaba al dormitorio. Esa noche hicimos el amor apasionadamente, como si fuéramos las únicas dos personas que existieran en el mundo. Después de terminar, pasamos el resto de la noche acurrucados y planeando un futuro mejor juntos. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza terrible. En los días que siguieron, me quedé pegado al baño, vomitando sin parar. A medida que me debilitaba, la aterradora realidad del primer deseo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Escribo esto mientras estoy en las últimas etapas de la muerte como una advertencia para otros. Tengan cuidado con lo que desean. ¿Cómo no lo noté antes? Pensé mientras miraba una gran mancha redonda, marrón y pegajosa en el suelo. Estaba completamente seguro de que no estaba allí cuando me mudé. Me mudé a mi nueva casa el día anterior. La casa era vieja y estaba en mal estado, necesitaba mucho trabajo. La alfombra de la sala solo cubría una parte de la habitación. La mancha estaba en el suelo de madera expuesto, justo donde comenzaba la alfombra. Fui a buscar un poco de lejía y un estropajo. Estuve de rodillas, fregando la mancha hasta que mis rodillas quedaron en carne viva. Fregué la mancha durante horas antes de darme cuenta de que no iba a desaparecer. Esa noche me fui a la cama exhausto y atormentado. A la mañana siguiente decidí no ir a trabajar. Salí y compré los productos de limpieza más fuertes del mercado. Pasé el resto del día frotando la mancha hasta que mis dedos sangraron. Nada lograba quitarla. Tenía una gran cantidad de mensajes en mi contestador del trabajo después de 2 días de fregar sin dormir. No me había duchado, no había comido. Estaba decidido a no dejar que esa mancha me venciera. Hubo momentos en los que pensé que escuchaba a la mancha burlarse de mí. Me llamaba por mi nombre cada vez que intentaba salir de la habitación. ¿Por qué no te largas? ¿Por qué a mí? Grité mientras me arrancaba el cabello. Mientras me sentaba allí, balanceándome de un lado a otro, un botón de eliminar surgió de la mancha. Ahora te tengo. Te voy a borrar de mi vida, dije mientras mi ojo comenzaba a temblar incontrolablemente. Presioné el botón, pero no pasó nada. Lo presioné de nuevo y todavía nada. Comencé a llorar mientras presionaba el botón una y otra vez. Estuve presionando el botón durante más de 1 hora hasta que me di cuenta de que estaba imaginando todo. Entré en mi dormitorio y agarré mi pistola. Podría simplemente eliminarme a mí mismo, pensé mientras me ponía la pistola en la cabeza. Mientras estaba allí, contemplando apretar el gatillo, recordé que mi padre me había dado una lijadora eléctrica como regalo de inauguración de la casa. El polvo de la lijadora llenó la habitación mientras lijaba la mancha. Lijé tanto la mancha que lo único que quedó fue una hendidura en la madera.
La mancha se había ido. Estaba delirante de alegría. Salté por la habitación. Había ganado, vencí a la mancha. Una nube de polvo se disparó al aire cuando me desplomé en el sofá por el cansancio. Mientras dormía, soñé que la mancha me seguía a todas partes, llamándome constantemente. Me desperté sudando al descubrir que la mancha había regresado. La mancha estaba allí, en puro desafío, riéndose y burlándose de mí. Entré en un furioso ataque de ira. Corrí al cobertizo y agarré mi mazo. Lo levanté por encima de mi cabeza. «Mira lo que tengo para ti ahora, mancha en mi existencia», grité, maniáticamente. Golpeé el suelo con el mazo. Seguí golpeando hasta que todo lo que quedó fue un gran agujero en el suelo. Caí al suelo, riendo histéricamente. La mancha ya no existía. Ahora solo era un agujero en el suelo. Mientras admiraba mi trabajo, noté que la alfombra se había aflojado y algo familiar parecía estar oculto debajo de ella. Arranqué la alfombra y, al mirar el suelo de madera expuesto, la habitación comenzó a dar vueltas. La gran mancha redonda era solo la punta del iceberg. La mancha debía ser donde un cadáver en descomposición había estado. La parte que estuve fregando era donde debía haber descansado la cabeza, y la alfombra cubría el resto. Pero no había solo uno, había otras 4 manchas en forma de cuerpo que la alfombra estaba escondiendo. Incliné la cabeza en derrota. Cogí mi pistola. Puse el cañón en mi cabeza. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, escuché un golpe en mi puerta. Bajé la pistola y abrí la puerta. Era el agente inmobiliario que me vendió la casa. Parecía sorprendido por mi apariencia. Asomó la cabeza por mi puerta y miró las manchas. «Veo que las encontraste. Mira, amigo, lo siento. Me siento tan culpable. Debería haberte contado sobre esta casa antes de vendértela». Luego me entregó un montón de recortes de periódicos sobre la casa. La policía desconcertada por una ola de suicidios en una tranquila casa suburbana. No puedo decir que mi abuelo fuera un buen hombre. Era un militar, un infante de marina británico, y estaba orgulloso de ello. Mi papá solía decirme que mi abuelo tenía más muertes que cualquiera en su escuadrón. No puedo decir que mi abuelo alguna vez mostrara remordimiento por las personas que mató. Vivió gran parte de su juventud en una zona moralmente gris. Lo bueno o lo malo nunca le importó realmente. Había visto a sus amigos ser abatidos, a veces a centímetros de su cara, pero mi abuelo siempre me decía que cuando llegaba el momento, cuando la luz en sus ojos estaba a punto de apagarse, él les daba la espalda. Solía pensar que entendía lo que quería decir. Cuando tu trabajo era tan peligroso, la muerte debía ser más fácil de ignorar. Ni siquiera estaba cerca de tener razón. Mi abuelo siempre me decía que la muerte era una vieja amiga suya. La conoció por primera vez como infante de marina y, después de eso, era difícil evitar cruzarse con ella. Cuando conoció a mi abuela, dejó el ejército para siempre. Se estableció, consiguió un trabajo y tuvo algunos hijos, luego esos hijos tuvieron hijos propios. Yo era el favorito de mi abuelo. Tal vez porque realmente pasaba tiempo con él, tal vez porque escuchaba cuando empezaba a hablar de los viejos tiempos y su espantoso historial de servicio. Mi abuelo hablaba con franqueza conmigo, nunca intentó censurarse para proteger mi mente infantil. Oh, no, mi abuelo me contaba todos los detalles sangrientos. Cuando tenía 7 años, mi abuelo me enseñó a pelear. Mis padres no se enteraron de esto hasta más tarde, pero así era como se enteraban de todo lo que mi abuelo me contaba. Incluso después de dejar atrás las armas y la gloria, mi abuelo seguía haciendo ejercicio, levantando pesas e incluso enseñó a mi papá a boxear. Mi papá tuvo una carrera breve que terminó cuando sufrió un daño permanente en un ojo, pero mi abuelo siguió entrenando incluso cuando mi papá lo dejó. Así que cuando llegué yo, mi abuelo decidió que era un prodigio reencarnado. Me enseñó movimientos ilegales de boxeo, cómo mantenerme en una pelea, cómo defenderme. Siempre recordaré el destello salvaje y ansioso en sus ojos cuando podía hablar sobre peleas. Me enseñó cómo romper el brazo de alguien, la nariz de alguien, cómo incapacitar a una persona el tiempo suficiente para huir. Cómo matar a alguien.
no hace falta decir que tuve la suerte de no tener que poner en práctica ninguna de sus enseñanzas. Eso, por supuesto, no lo detuvo. La primera vez que vi a mi abuelo llorar fue cuando mi abuela falleció. Apenas tenía 18 años y nos llamaron al hospital a las 3 de la mañana. Los médicos nos habían dicho que tal vez quisiéramos despedirnos, y mis padres insistieron en que fuéramos. Cuando llegamos, mi abuelo ya estaba a su lado. No creo que se hubiera ido en todo el día, y ninguno de los médicos intentó moverlo. Su rostro estaba tenso y pálido, y las lágrimas surcaban su cara arrugada y envejecida mientras miraba su forma dormida. Era toda una imagen. Una bestia de hombre viejo con hombros anchos y brazos musculosos, sosteniendo la mano de una frágil anciana con una suavidad que solo reservaba para ella. Mi abuelo no era de muchas palabras y, en ese momento, pensé que por eso no decía nada, por eso nos apresuró en nuestras despedidas como si estuviéramos contra reloj. Me dejó besar la frente de mi abuela, dejó que mi padre y mi madre hicieran lo mismo. Después de eso, sin embargo, mi abuelo insistió en que nos fuéramos. No tiene sentido quedarse aquí, nos dijo. A la muerte no le gusta que la hagan esperar. Era terriblemente morboso, y en ese momento miré a mi papá buscando algo de claridad. Mi papá no discutió. Simplemente nos llevó fuera de la habitación junto con mi madre. Mi abuelo se sentó frente a nosotros en las sillas de espera, en el pasillo frente a la habitación de mi abuela. No nos miró. Solo cuando mi abuelo se fue a estirar las piernas me sentí con confianza para preguntar, ¿por qué nos fuimos? Mi papá me miró con una sonrisa forzada en su rostro. Tu abuelo siempre ha tenido una forma muy única de aceptar la muerte. Creo que podría haber sido algo que aprendió en el ejército. Mi papá me dirigió una mirada firme. Nunca ha visto morir a nadie. Ni a los amigos que perdió cuando era joven, ni a los amigos y familiares que ha perdido a medida que ha envejecido. Pensé que tal vez sería diferente con tu abuela. Mi papá se encogió de hombros. Supongo que fue tonto pensar que trataría esto de otra manera. ¿Pero por qué? Pregunté. ¿Por qué hacemos cualquier cosa? Respondió mi papá, volviendo su mirada hacia el pasillo. Todos tenemos nuestras formas de sobrellevarlo. Tu abuelo solía decirme que la muerte siempre era más amable con aquellos que le daban la espalda. Nos quedamos en silencio por un momento. Mi mamá apretó la mano de mi papá. ¿Crees que tiene razón? Pregunté. ¿Será la muerte más amable con la abuela? Creo que la muerte no distingue, dijo mi papá en voz baja. Pero si ayuda a tu abuelo pensar que sí, entonces ¿por qué intentar decirle lo contrario? Esa noche, mi abuela falleció pacíficamente en su sueño. Estaba sola cuando sucedió, tal como mi abuelo había insistido. Las siguientes semanas fueron difíciles. Aunque mi abuelo no parecía estar de luto, se sentía como si tuviéramos que andar con pies de plomo a su alrededor. Se alejó de entrenarme después de eso, pero continuó levantando pesas, manteniendo su cuerpo en forma. Mi papá me dijo que era una distracción fácil para él, pero a veces me preguntaba si su obsesión por el ejercicio era otra manera de mantenerse un paso adelante de la muerte. Pasaron meses hasta que me encontré solo en la sala de estar con mi abuelo. Mi mamá y mi papá habían salido a comprar algunos ingredientes para el almuerzo. Íbamos a tener una comida familiar, como solíamos hacerlo antes de que mi abuela falleciera. Mi abuelo parecía contento de ver la televisión en su sillón, y aunque nunca me sentí incómodo cuando nos sentábamos en silencio, en ese día en particular, podía sentir el peso de las palabras no dichas entre nosotros como una presencia física. Finalmente, mi abuelo suspiró. Quiero que hagas algo por mí, dijo. No confío en nadie más para esto. Lo miré, un poco inquieto. Él no me estaba mirando. Sus ojos estaban claros, pero miraban con determinación la pantalla del televisor. ¿Qué es? Le pregunté. La mandíbula de mi abuelo se tensó. Cuando muera, dijo, tienes que asegurarte de que esté solo. Sin enfermeras, sin familia, nadie. Tengo que hacerlo solo. Parpadeé. Abuelo. No uses ese tono conmigo, dijo con rigidez. Sé lo que quiero. Si quiero morir con dignidad, tienes que dejarme hacerlo sin un público. Entonces, se giró hacia mí. ¿Lo prometes? Mi boca no funcionó por varios segundos.
Lo miré sin poder reaccionar, viendo su expresión dura, una expresión que no se había desmoronado desde el día en que mi abuela falleció. Asentí solemnemente, temeroso de decir las palabras en voz alta. Sus ojos no vacilaron, y finalmente dije: lo prometo. No volvimos a hablar hasta que mis padres regresaron, y solo entonces fue porque lo hicimos bajo el mandato de la conversación educada. Dejé la casa de mi abuelo ese día sintiéndome profundamente inquieto. Sabía que debía tener una razón para ello, y que probablemente estaba relacionada con su servicio en los marines, tal como mi papá había dicho. Aún así, una parte de mí se preguntaba si había algo más en su historia. Algo de lo que quizás él mismo tuviera miedo. No dormí bien durante varias noches, pero después del estrés que conllevaban los exámenes finales y el hecho de tener que decidir qué quería hacer después de terminar la escuela, pronto lo olvidé. Visitábamos a mi abuelo una vez a la semana. No era muy social con los amigos que le quedaban, por lo que lo hacíamos más por un sentido de deber que por otra cosa. Podía sentir la distancia entre mi abuelo y yo desde nuestra conversación, pero nunca volvimos a hablar de ello. No por muchos años. Fue poco después de mi 24º cumpleaños cuando la salud de mi abuelo comenzó a deteriorarse. Fue un shock para todos cuando recibimos una llamada diciendo que había sido ingresado en el hospital tras contraer una infección desagradable. Parecía que nadie podía escapar de las traiciones de un cuerpo viejo, ni siquiera mi abuelo. Los antibióticos controlaron lo peor de la infección, pero mi abuelo se debilitó por ello, volviéndose menos lúcido. La edad le comía la mente y pronto dejó de levantar pesas por completo. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Creo que incluso él sabía que estaba cerca de su final. Nunca fue el mismo después de la muerte de mi abuela. Una parte de mí se preguntaba si esa era la razón por la que se había deteriorado tan rápidamente. Y así, solo unos años después, me encontré sentado en el mismo hospital que antes, frotándome las manos mientras mis padres hablaban en voz baja entre ellos. Estábamos en la pequeña área de té, un piso abajo de la habitación de mi abuelo. Había una máquina dispensadora de café automática y 2 máquinas expendedoras con una variedad de dulces y golosinas en bolsa. Comíamos para pasar el tiempo, bebíamos café para domar nuestro cansancio. Mi abuelo estaba postrado en cama. Ya no era el hombre corpulento que había conocido cuando me entrenaba de niño, cuando sostuvo la mano de mi abuela al final de su vida. Estaba más delgado, la masa muscular se había drenado de él, dejando un extraño en su lugar. No hablaba mucho, pero cuando estaba consciente, sus ojos eran tan quietos y pétreos como lo habían sido toda su vida. Quiero hablar con ella. Fue sorprendente entrar en la habitación privada de mi abuelo y encontrar su brazo levantado directamente hacia mí. Mi papá casi dejó caer su taza de café. Mi abuelo no había hablado en días, pero de repente me estaba señalando. Seguía encorvado, su mandíbula más angulosa donde los huesos sobresalían de su piel. Tenía ojeras oscuras, gruesas como cuero. Podía sentir la mirada de mis padres sobre mí, observando, esperando mi reacción. Mi abuelo se había retraído en sí mismo desde que la infección había regresado con venganza, no había reaccionado ni a las enfermeras ni a los doctores, ni a su propio hijo. No me atreví a decir nada en contra de mi abuelo, incluso cuando veía la muerte tan claramente escrita en él, aún podía reconocer su poder sobre ella, sobre su propio cuerpo. Asentí a mi papá. De alguna manera, supe que entendería. Puso una mano sobre mi hombro, besando mi cabeza. Luego tomó la mano de mi mamá y ambos salieron de la habitación. Me quedé solo con mi abuelo. Una parte de mí se dio cuenta de que esta era la primera vez que estábamos realmente solos desde que estuve en su casa después de que la abuela había fallecido. Aún pensaba en ella como su casa en ese entonces, ahora estaba prácticamente desierta. ¿Recuerdas lo que te pedí? Su voz era áspera, pero podía escuchar algo como añoranza en su tono. Me pregunté qué podría decir si dijera que no lo recordaba. ¿Vería a través de mis mentiras? ¿Intentaría volver a abordar el tema? Asentí. Lo recuerdo, dije con voz ronca. Pero abuelo. No creo. No creo que sea posible. Mi abuelo resopló. Todo es posible, dijo. Solo tienes que pensar como yo. Fruncí el ceño. Papá no estará de acuerdo con esto. Tu padre no es quien me preocupa. Mi abuelo me lanzó una mirada penetrante.
Era casi aterrador en su nuevo rostro, ahora más relajado. Las enfermeras son un factor, por supuesto, pero nos dejan en paz a los viejos cuando llega el momento. Hizo una pausa, dándome un vistazo de arriba a abajo. Me pregunto qué harás tú. Mi respiración se detuvo en mi garganta. ¿Yo? Pregunté. Claro. Mi abuelo palmeó la cama del hospital, una invitación abierta para que me acercara. Me moví sin darme cuenta. Estaba sentado en la cama antes de darme cuenta. El colchón crujió bajo mi peso, capas de papel tisú y plástico debajo de la delgada sábana de tela que usaban como cubierta. Tuve cuidado de evitar los diversos tubos que recorrían las manos y los brazos de mi abuelo. Desde allí pude ver todos los moretones. Todo el trabajo con agujas que había hecho un desastre en su piel, que antes era gruesa. Apreté mis manos. Cuando llegue el momento, dijo mi abuelo, y esta vez su voz era suave, casi gentil, quiero que me dejes solo, a mi aire, ¿entiendes? Mi garganta dolía con la pregunta que había querido hacer cuando era niño, y luego de nuevo cuando tenía 18 años y estaba sentado fuera de la habitación del hospital de mi abuela, esperando que muriera. Finalmente, con una voz ahogada que apenas reconocí como la mía, pregunté. ¿Por qué? Sabía que estaba llorando, pero no me avergonzaba de ello. Mi abuelo había hecho de mí un luchador, pero incluso él podía entender las emociones que debilitaban el corazón humano. Sentí su mano envolverse sobre la mía. Estaba más cálida de lo que esperaba, y aún así, mucho más grande que la mía. Podía sentir las arrugas arrastrarse sobre mi piel, los callos que simplemente nunca parecían sanar. ¿Te conté alguna vez la historia de cómo conocí a la muerte? Preguntó mi abuelo. Dijiste que era una vieja amiga, dije con la voz entrecortada, riendo entre sollozos. Me pareció que sonaba tan genial. Lo era, dijo mi abuelo con un suspiro forzado. Hasta que dejó de serlo. Le miré, con confusión escrita por todo mi rostro. Mi abuelo sonrió, una de esas raras sonrisas que alcanzaban la frialdad pétrea de sus ojos. La muerte estaba encariñada conmigo, dijo. Hubo momentos durante mi servicio en los que estaba seguro de que sería mi final, pero seguía levantándome una y otra vez. Desarrollé una piel gruesa para eso, y un récord impresionante en mi escuadrón. Su sonrisa se desvaneció. Conocí a la muerte el día que murió mi primer amigo. Pude haberme quedado con él, ojalá lo hubiera hecho. Supongo que fui un cobarde. Algo dentro de mí simplemente. No se sentía bien sentarme allí y sostenerlo y ver cómo la luz se desvanecía de sus ojos. Asintió hacia la nada. Por supuesto, no duró. Estaba alejándome, después de todo tenía que seguir moviéndome. Se interrumpió, algo obstruyó su garganta y tragó con dificultad. Verás, no le conté esto a tu padre, pero la primera vez que me alejé de la muerte, me detuve. Solo por un segundo. Un pequeño momento de debilidad. Me giré. Me giré y lo vi. ¿A él? El agarre de mi abuelo se apretó alrededor de mi mano. No podía creer lo fuerte que seguía siendo su agarre. Mis huesos dolían bajo mi piel, pero me quedé callado al respecto. Vi a la muerte, dijo mi abuelo con voz gruesa. Solo por un momento, pero fue suficiente. A la muerte no le gusta ser vista, ¿sabes? Así es como funciona la muerte. En las sombras. ¿No ves que la muerte viene por ti? No importa quién seas, la muerte llega y la muerte es silenciosa al respecto. Su fuerza sobre mí menguó. Retiré mi mano, pero solo un poco. Podía ver un poco de la claridad en sus ojos comenzar a desvanecerse. Se recostó pesadamente en los cojines colocados detrás de su espalda. Masajeé mi mano sin pensarlo. Todo lo que podía oír era la sangre en mis oídos, corriendo como ruido blanco, tratando desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo. Mi abuelo estaba perdiendo lo último de sí mismo. Debía ser eso. Su historia no tenía sentido, después de todo. Nadie ve la muerte. La muerte ni siquiera era real. ¿Pero cómo podría pensar eso? Por supuesto que la muerte era real, la gente moría por miles todos los días. Cuando dices que lo viste, pregunté lentamente, ¿qué quieres decir? Me refiero a lo que todos quieren decir, dijo mi abuelo. Lo vi y no quería ser visto. Creo que le di lástima, porque fue un caballero al respecto. Me dijo que mirara hacia otro lado. Que siempre mirara hacia otro lado.
Mi abuelo cerró los ojos, finalmente cómodo. Así que lo hice. Cada vez, dije aturdido. Cada vez, coincidió. Vi a la muerte de vez en cuando. Creo que lo disfrutábamos. Poder vernos. Era como nuestro secreto. Nadie podía saberlo. ¿Por qué? Volví a preguntar. Y si eso es cierto, ¿por qué me lo cuentas a mí? La sonrisa en el rostro de mi abuelo no alcanzaba sus ojos, no es que yo pudiera saberlo. Ahora eran como agujeros negros demacrados, ya que los tenía cerrados. Cuando tu abuela murió, le pedí un favor a la muerte. Lo que teníamos era un secreto, pero le pedí si podía compartirlo con otra alma. Un intercambio. Porque la muerte vendría por mí, como viene por todos nosotros, y cuando me ayudara a cruzar, perdería esa conexión. Las palabras de mi abuelo parecían arrastrarse, no estaba seguro de si estaba completamente consciente todavía. Le pedí si podría intercambiar mi lugar por el tuyo. Así él podría seguir viendo una cara familiar, una cara que podría ser ligeramente diferente, claro, pero tú tienes un alma fuerte. Un alma que él estará feliz de conocer. Me quedé sin palabras. Mi abuelo nunca había sido de hablar más de lo necesario. Lo más largo que le había escuchado hablar era cuando hablaba de su servicio, de sus bajas. Nunca hablaba de sus amigos, de su familia. Y definitivamente nunca hablaba de la muerte. Siempre había pensado que le tenía miedo. Pero esto. ¿Cómo podría siquiera llamarlo? La muerte aceptó, dijo mi abuelo. ¿Cómo podría rechazar a un niño dulce como tú? Un niño por el que luché para poner una parte de mi alma. Mi abuelo extendió la mano hacia mí. Tomé su mano tras un momento de vacilación. Todo lo que él pide es que hagas lo que yo hago. No todas las personas ven el mundo con claridad como nosotros. Tienes que dejarme hacer este viaje solo en esta cama. Sé que mi tiempo llegará pronto, pero la muerte vendrá tan silenciosa como lo hace para todos nosotros. Abrió los ojos de nuevo, solo para mirarme. Asegúrate de que nadie me vea morir. No sé por qué acepté. Tal vez fue porque sentí lástima por él, lástima por sus delirios y por su rápida deterioración. Me habían dicho que la infección se había propagado a su sangre, que no había mucho que pudieran hacer en este momento. Sus órganos estaban débiles, su cerebro estaba dañado. Él era mi abuelo en espíritu, pero no en cuerpo, y definitivamente no en mente. Pronto perdería todo de él. Y así que acepté. Acepté su ridícula petición porque era lo único que podía hacer para mantener viva la última memoria que tenía de él. Si me negaba a honrar su deseo, lo lamentaría por toda mi vida. Nunca podría pensar en él de nuevo. Los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo, así que les dije lo que mi abuelo quería. Quería su paz, morir en soledad. No les conté sobre sus afirmaciones de haber conocido a la muerte, no dije ni una palabra sobre el ninja práctico que mi abuelo creía que era el ángel de la muerte. Cuando los ancianos están enfermos y muriendo, los médicos y las enfermeras son sorprendentemente indulgentes. No había nada que se pudiera hacer para ayudarlo a vivir, así que todo lo que podían hacer era honrar su último deseo. Le dije a mi papá. No estaba contento con lo que mi abuelo quería, pero al final, estuvo de acuerdo en que era exactamente como había imaginado que esto sucedería. Mi mamá fue más difícil de convencer, pero no había crecido con mi abuelo como padre. No lo veía de la misma manera que mi papá y yo. Al final, tuvo que aceptar lo que era mejor para la familia. Para su sangre. Fue un momento difícil para todos nosotros, contando las horas hasta su final. No había nada que nos atara al hospital, podíamos irnos cuando quisiéramos, el hospital podría llamarnos fácilmente cuando mi abuelo hubiera fallecido. Aún así, se sentía mal dejarlo completamente. Lo que mi abuelo me había contado todavía resonaba en mi cabeza, llenándome de un sentimiento de temor que simplemente no podía sacudirme. No importaba lo que estuviera haciendo, no podía dejar de pensar en la historia de la muerte y la promesa que tenía que cumplir. ¿Esperaba encontrarme con la muerte de la manera en que mi abuelo lo había hecho? No. No lo esperaba. No creía en lo sobrenatural de esa manera. Claro, me gustaba pensar que podría haber una vida después de la muerte donde todos fueran felices, pero no pensaba en la muerte como una persona real que se llevaba las almas. Traté de racionalizarlo mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de espera, traté de pensar cómo podría haberlo hecho mi abuelo cuando vio a alguien tan cerca de la muerte por primera vez.
Mi teoría era que había inventado a la muerte como un mecanismo de defensa, algo para aliviar su culpa por tener demasiado miedo de ver morir a alguien. Era todo lo que se me ocurría, y había agotado mi mente con todas las posibilidades que había considerado. Mis padres se quedaron dormidos incómodamente en las sillas acolchonadas que no eran precisamente confortables. El café de la máquina no era suficiente para mantenerlos despiertos por más tiempo. ¿Y yo? Estaba cansado, exhausto, despierto con una sensación nerviosa alimentada por cafeína y aprensión. Podía ver cosas moviéndose que no deberían moverse por sí mismas, podía ver líneas extra en mi cuerpo como sombras secundarias. Cada vez que me movía, era como si 4 versiones más de mí se movieran junto conmigo. Estaba destrozado. Fue entonces, inevitablemente, que noté algo afuera. Una figura pasó por la sala de espera. No vestía bata, guantes ni mascarilla, lo que captó mi atención de inmediato. Debían ser cerca de las 2 de la madrugada, el hospital solo permitía a los familiares de los moribundos quedarse más allá de los horarios de visita establecidos. En el estado mental en el que me encontraba, esa persona desconocida me intrigó. Empecé a preguntarme a quién estaba esperando, qué ser querido podría ver morir esa noche. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Salí al pasillo, mirando el suelo azul y las paredes beige. Podía oler ese aroma característico del hospital en el aire. Ya sabes cuál, ese hedor a antiséptico tratando en vano de enmascarar los olores de los enfermos. Era un olor químico, un ardor acre en el fondo de mi garganta. Lo ignoré en favor de la figura frente a mí. Abrió las puertas dobles al final del pasillo y desapareció más allá. Era curioso, esas puertas eran endemoniadamente pesadas, pero se cerraron sin hacer un solo sonido. Seguí a la figura, tambaleándome como uno de los muertos vivientes. Pasé por las puertas, solo para darme cuenta de hacia dónde me dirigía. Mis piernas se sentían como plomo debajo de mí, rogándome que me quedara quieto. Recordé la promesa a mi abuelo, era lo único que me importaba. Pero podía ver la figura adelante, lo vi entrar en la habitación de mi abuelo. El miedo me atravesó como un rayo. Le había prometido a mi abuelo que no habría testigos. Que moriría solo, tal como quería. Me lancé en una carrera desarticulada, agarrándome de la pared para intentar impulsarme hacia adelante. La figura se cernía como una sombra, y vi una mano extenderse hacia la cama de mi abuelo. Caí contra el marco de la puerta, un dolor se disparó desde mi hombro hacia mi brazo izquierdo. Extendí la mano, sin saber si susurrar o gritar. Pero entonces vi a mi abuelo acostado allí, y de repente nada más importaba. Mi abuelo siempre había tenido una mirada fría, y esas pocas y largas sonrisas cálidas estaban reservadas solo para unas pocas personas en su vida. Mi abuela, mi papá, yo. Miró a la figura con una calidez más brillante que casi cualquier otra cosa que había visto antes. Su rostro arrugado parecía suavizarse bajo la mirada de la figura. Colocó una mano sobre la que cubría su pecho. «Hola, viejo amigo», susurró. «Hola», respondió la figura. Por última vez. Retrocedí más rápido de lo que jamás había hecho en mi vida. Mis piernas se movieron torpemente y me empujé con fuerza desde el marco de la puerta que me mantenía en pie. La cafeína que había estado alimentando mi sangre me abandonó de manera espectacular. Mis piernas se dieron y caí de culo. Aún así, me di la vuelta. Hice todo lo posible por evitar ver los últimos momentos de mi abuelo en esta tierra. Recuerdo cubrirme los ojos con mi antebrazo, las lágrimas brotaban de mi rostro como un grifo roto. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí antes de que todo terminara, pero eventualmente sentí una mano presionando mi hombro. Una mano tan fría como el hielo. «Ven conmigo», dijo la figura. No lo había oído acercarse a mí, pero sabía quién era. Sabía qué debía hacer. Me levanté sobre unas piernas increíblemente temblorosas. No miré hacia la cama de mi abuelo. No había necesidad. Sabía lo que me encontraría. En lugar de eso, seguía la figura, quien ahora me di cuenta era mucho más humano de lo que había imaginado. Era un hombre negro anciano, con un traje de tweed y zapatos brogue. Sus dedos eran gruesos y arrugados, y cuando me llevó afuera, metió la mano en su bolsillo para sacar un cigarro. Lo encendió sin ceremonias, aspirando el humo antes de expulsarlo hacia el cielo nocturno.
Estábamos en el área de estacionamiento justo afuera del hospital. Había señales de prohibido fumar alineadas a lo largo de las puertas principales, y los fumadores desesperados se agolpaban justo más allá de esas señales para darse su dosis. Este hombre no me parecía del tipo desesperado. Estaba calmado, con una sonrisa paciente en el rostro. Me miró con ojos oscuros. Su cabello era gris, con una barba espesa e irregular en sus mejillas a juego. Dio otra calada antes de ofrecerme el cigarro. Nunca había fumado en mi vida, pero en ese momento me pareció grosero hacer otra cosa que no fuera aceptarlo. El humo era horrible, me quemó la garganta y casi lo tragué en mi intento de inhalar. Terminé tosiendo tan fuerte que casi vomité. El hombre se rió, un sonido profundo y feliz que pareció calmar el nudo en mis pulmones y estómago. Me enderecé, cerrando los puños. ¿Esto está realmente pasando?, pregunté. La sonrisa del hombre no titubeó. Eso depende de ti, me temo. Su voz era tan cálida como cuando se dirigió a mi abuelo. Era difícil no dejarse llevar por una sensación de seguridad con esa voz, como si nada malo pudiera suceder cuando él estaba cerca. Pero, por supuesto, todo lo malo ocurría cuando él estaba cerca. Al menos, desde la perspectiva de los vivos, eso era cierto. ¿Eres la muerte?, pregunté. El hombre asintió. Creo que sí. Una risa histérica brotó de mí. Él decía la verdad. Sí, dijo la muerte. Decía la verdad. Sacudí la cabeza. Si esto está pasando, si realmente eres la muerte, entonces. Pausé, pasándome una mano por el cabello para calmar mis nervios. ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando conmigo? Mi abuelo dijo que solo se conocieron brevemente. Muy brevemente, coincidió la muerte antes de ir. Tu abuelo me ayudó a mantener la cordura. ¿Es eso lo que se supone que debo hacer ahora? La sonrisa de la muerte se tornó más seria. Dio otra calada a su cigarro. Eso depende de ti, dijo sinceramente. Yo vengo por los muertos. Si resulta que estás allí cuando otro pase, muy bien podríamos encontrarnos de nuevo. En miradas furtivas, dije amargamente. Crucé los brazos, manteniéndolos cerca de mi pecho. Eso calmó el dolor que amenazaba con devorarme por dentro. Miré a la muerte, a un hombre tan prácticamente humano que dolía verlo. ¿No hay capa?, pregunté. ¿No hay huesos o guadaña o lo que sea? No sé de dónde venía esta actitud. Creo que era la falta de sueño, el dolor en mi corazón, la pérdida de alguien que me importaba profundamente. Todos eran factores en mi tono de voz, pero no lo justificaban. La muerte tomó todo esto con calma, y nunca me miró con otra cosa que no fuera amor en sus ojos. Soy tal como tú eres, me dijo la muerte. ¿Sin poderes?, pregunté. La muerte se encogió de hombros. Soy silencioso como mi naturaleza lo exige, pero no invisible. Entonces, ¿mi abuelo no era especial? No sé por qué estaba preguntando. Tal vez porque una parte de mí se había sentido honrada de saber que mi abuelo había visto a la muerte, que había continuado viendo a la muerte. Que había estado tan cerca de ser un amigo de la muerte como era posible. Tu abuelo era muy especial, me dijo la muerte con sinceridad. Su ceño se frunció con preocupación. Todos ustedes son tan especiales. Es por eso que estamos hablando ahora mismo. ¿Mi abuelo nunca habló contigo de esta manera? La muerte negó con la cabeza. Nunca ha habido un momento para ello, una necesidad para ello como la hay ahora. Tu abuelo y yo éramos muy cercanos, como lo he sido con muchos durante mi tiempo aquí. Le prometí que serías mi nuevo amigo, y ahora honro esa promesa. Sin embargo, debo confesar que no es por esta razón que te he llamado aquí. Tragué saliva con dificultad. Ahora que realmente estaba mirando, viendo a la muerte por lo que era frente a mí, podía ver las líneas en su rostro, líneas que parecían pintar una eternidad de agotamiento en cada rasgo. Su sonrisa era tan iluminadora que ocultaba lo peor de eso de mis ojos. Me pregunté qué podría ver si no estuviera sonriendo. Me pregunté si eso podría asustarme. Entonces, ¿por qué?, pregunté. La muerte dejó caer ceniza sobre el estacionamiento. Tu abuelo sabía algo que muchos no saben. Algo que nunca le expliqué en su totalidad. Quizás lo hizo por razones que no se alineaban con la verdad, pero eso ha llamado nuestra atención sobre el hecho de que ya no podemos mantenerlo oculto. Los cálidos ojos de la muerte se volvieron hacia mí. ¿Sabes qué es eso?,
Puedo hacer una buena suposición, dije. La sonrisa de la muerte se iluminó nuevamente, tanto que era difícil mirarla. ¿Cuál es tu suposición? Mi abuelo nunca vio morir a nadie, dije. Me dijo que tú le dijiste eso. Nunca me dijo por qué. La muerte levantó su cigarro hacia mí, como en una evaluación. Dio otra calada, dejando que el humo se deslizara por sus fosas nasales. Al principio, la vida y la muerte estaban verdaderamente armonizadas. Había suficiente muerte para recibir a cada alma viviente cuando llegaba su momento. La muerte frunció el ceño. A medida que el tiempo avanzó, los vivos continuaron creciendo. La muerte permaneció quieta y fría. Éramos un número constante, nunca aumentando, nunca disminuyendo. ¿Hay más de ustedes? Pregunté, la pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Miré a la muerte, con la boca abierta en asombro. La muerte se rió. Hubo una muerte para cada alma viviente. Ahora, eso no es así. Nosotros disminuimos. Hacemos lo mejor que podemos, pero en un mundo donde las personas se aferran a la vida, se aferran a las vidas de otros. Es difícil para nosotros llevarnos lo que debe abandonar este plano. No estaba seguro de estar entendiendo. ¿Qué quieres decir? La muerte parecía inquieta. Había algo que se le movía detrás de sus ojos, un profundo malestar dentro de su cuerpo. Cuando me miraba, aún sonreía, pero era una sonrisa forzada. No somos invisibles, dijo nuevamente. Cuando llega a la muerte, lo hace en silencio, la muerte no debe ser vista. Si somos vistos, no podemos llevarnos a los vivos. En los ojos de la vida, la muerte no puede prevalecer. No había palabras. Sacudí la cabeza. No, espera, no, eso no tiene sentido en absoluto. Señalé hacia el hospital, hacia las luces fluorescentes que bañaban las puertas principales. Las personas están muriendo en ese hospital ahora mismo. Rodeadas de seres queridos o de enfermeras. Si la muerte no puede ocurrir cuando las personas están mirando, entonces, ¿cómo está ocurriendo allí? La sonrisa de la muerte regresó, ampliando sus rasgos, iluminando el fondo de sus ojos. Es una triste verdad, dijo. ¿Deseas cargar con ella? ¿Te llevaste a mi abuelo esta noche? Dije sin inmutarme. Podrías añadir a esa carga y terminar con ello. La muerte desechó su cigarro. Sacó una caja de metal plateado de su bolsillo y desabrochó la tapa. Metió un trozo blanco de algo en su boca. Me ofreció uno. Lo tomé sin pensar, dándole un rápido olfateo. Menta. Casi me reí de la absurda situación. Metí uno en mi boca. El proceso en el que cesan las funciones del cuerpo no puede ser alterado. La muerte no viene por el cuerpo, viene por el alma. Los ojos de la muerte me observaban, parecían vibrar en sus órbitas. Esperaba mi reacción, mi comprensión. Lamentablemente, no llegó. Está bien, dije lentamente. Entonces, ¿qué? La muerte sonrió nuevamente, una sonrisa llena de tristeza y esperanza al mismo tiempo, si es que eso es posible. La muerte no puede llevarse las almas de los muertos hasta que los ojos de los vivos no estén mirando. Hoy en día, es casi imposible llevarse un alma en el momento después de la muerte. Los familiares casi siempre se reúnen para observar, para esperar. Si una muerte se retrasa en llevarse un alma debido a esto, es probable que no pueda llegar a la siguiente alma moribunda a tiempo. Si la muerte no está presente, un alma sufrirá durante más tiempo antes de que pueda ser llevada. Esto puede extenderse a días o incluso semanas en circunstancias graves, todo por aquellos que desean esperar y observar. La muerte jugueteó con la caja en su mano sin pensar. El cuerpo anhela la naturaleza solitaria de la muerte. Muchos que quedan a su suerte solo pasarán cuando no haya nadie allí para ver lo que sucede. La muerte respiró profundamente. Esto, sin embargo, es raramente posible. ¿Qué pasa con sus almas? Pregunté, aunque creo que una parte de mí ya sabía la respuesta. Un cuerpo muerto con una conciencia dentro es quizás lo más terrible que se puede experimentar. Una de las últimas cosas en la vida que muchos llegan a conocer. Estar atrapado en una prisión que está decayendo, que te está aplastando desde adentro hacia afuera. No desearía ese destino a nadie. Sin embargo, sucede todo el tiempo. La muerte hizo una pausa. ¿Te gustaría otro caramelo de menta?
Creo que me gustaría una bebida, dije, con los ojos abiertos de par en par. Me conformaría con algo de desinfectante de manos, pero ¿has oído que ahora todo es libre de alcohol? Intenté reírme de mi propio chiste malo, pero ni siquiera pude forzar una sonrisa. Mi cara se sentía entumecida, mi corazón dolía dentro de mi pecho. La muerte seguía observándome, un hombre alto en un traje de tweed. Tomó otro caramelo de menta y lo colocó en su lengua. Estuvimos en silencio un rato. Comencé a notar cuán frío se estaba poniendo afuera, pero no podía hacer nada al respecto. El frío era bueno, me recordaba que estaba vivo. Estaba vivo y estaba hablando con la muerte. No estaba seguro si eso era irónico o simplemente increíblemente perturbador. ¿Por qué querías decirme esto? Pregunté finalmente. ¿Fue solo porque necesitabas compartirlo con alguien? Ojalá fuera tan simple, dijo la muerte con una sonrisa. Tal vez le habría contado a tu abuelo si ese hubiera sido el caso. Cerré los ojos. El entumecimiento de los eventos de la noche aún era suficiente para mantenerme en un estado desequilibrado e inestable. Era esa sensación disfórica lo que me llevó a enfrentar a la muerte de la manera en que lo hice. Las personas en ese hospital, dije en voz baja. Si mueren y hay personas allí con ellas. ¿Solo tienes que esperar allí hasta que estén solas? Sí, dijo la muerte rápidamente. ¿Y si no hay una muerte cerca para llevarse a alguien aunque esté solo? ¿Sufren aún más? Sí. ¿Te llevaste a mi abuela? Una pausa. La muerte me miró, sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que es difícil de describir incluso ahora. Sí. ¿Sufrió? Hay una sensación profunda en el pecho cuando el duelo finalmente toma su curso. Es como un dolor que no es del todo físico. Una angustia que se adentra en lo más profundo de ti, palpitando dentro de tu alma. Es el tipo de dolor que te quita el aire de los pulmones. Te hace querer gritar, pero físicamente, no puedes hacer nada en absoluto. El dolor del duelo me golpeó con fuerza en ese momento, y mis ojos ardieron con la terrible realidad de ello. ¿Sufrió? Tu abuelo se aseguró de que hubiera un camino libre hacia su puerta, me dijo la muerte. En los breves momentos en los que pudimos hablar a lo largo de los años, me pidió que le prometiera que cuidaría de su familia cuando llegara el momento para cada uno de ustedes. Me aseguré de estar presente. Me llevé a tu abuela en el momento de su muerte. Ella pensó que era un ángel. Le dejé creer eso. ¿Está en un lugar mejor? Pregunté. La muerte guardó la caja en su chaqueta. Me gustaría pensar que sí. El estacionamiento no estaba completamente a oscuras. Estaba grisáceo con el tenue resplandor de la luz de la calle cercana. Hacía que los colores de la noche danzaran en mi visión, jugando con mi cordura. Los demás en ese hospital no serán como mi abuela o como mi abuelo, dije en voz baja, apenas un murmullo. ¿Sufrirán? Sí. Hice un sonido ahogado, a medio camino entre un jadeo y un quejido. Quería abrazar mi pecho para evitar que se hundiera. Quería sacar mi corazón y detener todo esto por completo. En cambio, una calma me invadió. ¿Quieres que se lo diga a la gente? La muerte se rió de nuevo, un profundo retumbar en su pecho. Tu abuelo me dijo que eras inteligente. Esto no funcionará, dije, de repente amargado. Apenas funcionó con mi abuelo y él ni siquiera sabía lo que estaba enseñando a nuestra familia. Seguramente no puedo decirle esto al mundo. Es imposible. La muerte puso una mano en mi hombro. Era fría y firme, inmovible como una piedra. No espero que lo hagas. Entonces, ¿por qué? Pregunté. Las lágrimas fluían libremente de mis ojos ahora, no vi razón para contenerlas más tiempo. Me encogí sobre mí mismo, el peso de la mano de la muerte en mi hombro forzándome a arrodillarme. Me senté en el asfalto frío. La sombra de la muerte me siguió hacia abajo. Se agachó, sin verse obstaculizado por su viejo cuerpo. ¿Por qué hacemos algo? Preguntó. Suspiró profundamente, el peso de la vida y la muerte se disipaba en una nube blanca frente a su rostro. Eres mi nuevo amigo, me dijo. Temía decirle a tu abuelo porque él me temía hasta un punto que nunca quiso explorar. Veo dolor en ti, un dolor que puedo corresponder, pero no miedo. Te pido que te apartes de aquellos a quienes amas cuando mueran para aliviar su dolor,
para permitir que la muerte haga nuestro trabajo, pero esa no es la única razón por la que te pido esto. No respondí. Abracé mis rodillas al pecho, sintiendo la frialdad del mundo hundiéndose en mi cuerpo, tan profundo como el hueso. Eres mi amigo, repitió la muerte. Y nuestros números están disminuyendo. Ha habido tiempos en la historia en que las plagas han azotado a la humanidad, donde la muerte ha luchado con todas sus fuerzas para tratar de aliviar su dolor lo más rápido posible. La muerte se arrodilló completamente a mi lado. El mundo está cambiando. La muerte es más necesaria ahora que nunca. Tu planeta ha sufrido. La muerte hizo una pausa, liberando un suspiro tembloroso. Lamento decir que tu especie es una gran parte de esa causa. Sin embargo, no hay forma de detener lo que ya ha comenzado. Me preocupo por este lugar y, debido a eso, llegará un día en que cosecharemos la esencia misma de este planeta. Ese día está más cerca de lo que tu especie podría querer pensar. Más allá de la niebla en mi cerebro y corazón, escuché lo que la muerte me estaba diciendo. Lo entendí en parte, pero una parte más grande de mí estaba tan herida por mi pérdida que sus palabras realmente no calaron hasta mucho después. Tu abuelo me pidió que cuidara de ti, me dijo la muerte. Los únicos sonidos que perturbaban sus palabras eran los sollozos que salían de mi pecho. El dolor que sientes ahora es un pequeño toque de lo que sentí antes de poder ver un alma viviente en tránsito sin miedo a perder mi voluntad. Eso pasará y seguirás viviendo, marcado, pero en general más fuerte que antes. Te vigilaré como vigilo a todos. Pero sabe que, a partir de este momento, seré tu muerte tal como lo fui para tu abuelo, tal como lo fui para tu abuela. Aunque no puedo estar siempre allí, estaré para ti cuando realmente importe. Hubo una larga pausa en la que la muerte me dejó llorar. No quería nada de mí, no esperaba que entendiera lo que me había dicho en absoluto. Me consoló de la única manera que pudo, observándome, sin dejarme solo ni un momento, incluso después de que hubiera pasado una hora, incluso cuando mi voz estaba rasposa por llorar y mi garganta ardía con sal y fuego. Eventualmente, sentí que podía volver a respirar. La muerte me dio una palmadita en la espalda, dejando rastros helados sobre mi piel. Realmente lamento la carga que te he impuesto, me dijo la muerte simplemente. Pero habrá un tiempo en el futuro cercano en el que la muerte será necesaria con una intensidad tan feroz, y si no estás preparado para entender la verdad de ello, no podremos detener tu sufrimiento hasta el grado que necesitarás. Me sentía agotado de llorar, drenado hasta lo más profundo de mi ser. Había una vacuidad donde solía estar el dolor, pero no era como el vacío negro que había estado cubriendo mis emociones antes. Ahora simplemente sentía que estaba lleno de aire. Como si pudiera flotar por encima de todo. Era una tontería pensarlo, y era lo suficientemente consciente de esa estupidez como para no seguir con esos pensamientos. En su lugar, miré a la muerte y aclaré mi garganta. No hay nada que podamos hacer. La muerte, al parecer, era un maestro en ocultar su tristeza con una sonrisa. Creo que comenzaba a entender eso ahora. Temo que no, me dijo. Aprecia lo que tienes, sabe que estaré allí para ti. Si sientes que lo deseas, comparte mis palabras con otros. La muerte se encogió de hombros. El tiempo de mantener la muerte en secreto ha terminado. Ya no nos importa quién conoce la verdad, cuantos más puedan difundir esta historia, más nos ayudará a aligerar parte de la tristeza que está por venir. Lo siento mucho, le dije con toda la honestidad que pude reunir. La muerte se levantó, deslizando una mano en uno de los bolsillos de su chaqueta. Es la carta que nos ha tocado. Cuando ocurra, pregunté tímidamente, ¿qué te pasará a ti? La muerte miró hacia el aparcamiento. Algo tiró de sus labios, un sabor de algo un poco menos amargo que su tristeza. Seguiremos adelante, como siempre lo hacemos. La muerte me dejó en el aparcamiento. No le pregunté a dónde iba, no lo necesitaba. Lo que me dijo había calentado una parte de mi pecho de la misma manera que había dejado un dolor en mi alma. Regresé al hospital, las luces fluorescentes deslumbrantes jugaban con mi visión. Caminé por los pasillos sin rumbo, sin tener miedo de dormir, pero tampoco esperándolo con ansias. En las primeras horas de la mañana, vi enfermeras aquí y allá, haciendo sus rondas con ojos preocupados.
Vi a personas mayores y jóvenes por igual, personas como yo que no estaban listas para enfrentar una nueva realidad, pero eso no detendría la inevitabilidad de que suceda. Me encontré en la sala de niños. No me atreví a entrar en las habitaciones compartidas del hospital. Asentí a una enfermera que estaba sentada en el escritorio de recepción. Apenas parecía notar mi presencia, demasiado ocupada con las tareas que debía cumplir antes de que se acabara la noche. Había una fila de 3 sillas clavadas en la pared afuera de una de las habitaciones del hospital. Podía ver 6 camas dentro, estaba demasiado oscuro para ver si todas estaban ocupadas. Una niña, de apenas 8 años, estaba sentada en una de las sillas. Llevaba un vestido de tartán y su cabello oscuro caía flácido sobre su rostro. Sus piernas pateaban el aire mientras esperaba, con la espalda erguida y los ojos atentos. Había una tristeza en su expresión que reconocí casi dolorosamente. ¿Estás esperando algo?, le pregunté a la niña. Lentamente, su cabeza se giró hacia mí. Sus ojos tenían una luz brillando en la parte posterior, tan brillante que mirarla por mucho tiempo resultaba casi doloroso. Me sonrió, aunque la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Sofía aún no está dormida, dijo la niña, señalando la habitación delante de ella. Julie puede venir a jugar conmigo cuando lo esté. La desesperación dentro de mí en ese momento era casi insoportable. Le sonreí a la niña, esforzándome mucho para que tocara mi corazón. Creo que en ese momento me di cuenta de lo que podía hacer, al menos en parte. Miré nerviosamente hacia el escritorio de recepción, preguntándome si la enfermera notaría si me deslizaba dentro. Entonces, ¿acaso me importaba si lo hacía? Tal vez pueda ayudar, le dije a la niña. Los ojos de la niña brillaron con algo que se parecía a la esperanza. Ese espectáculo me dio impulso. Levantó la última neblina oscura dentro de mi alma. Abrí la puerta con cuidado, asegurándome de que no hiciera ruido. Dentro de la habitación, podía ver las formas de muchos niños que estaban dormidos, y la forma de uno que yacía tan inmóvil como una piedra. Una niña en el extremo se movía inquieta, incómoda. Caminé con cautela hacia su lado, colocándome silenciosamente en su cama. El colchón crujió, pero el dolor que esperaba sentir en mi pecho fue reemplazado por algo cálido en su lugar. ¿Sofía?, pregunté en voz baja. ¿Te gustaría que te contara una historia? Si Sofía me creía o no, no importaba. Ella escuchaba mis palabras y se tranquilizaba cuando le cantaba una canción de cuna que mis padres solían cantarme cuando era pequeño. Cuando su respiración se calmó en la de un sueño, oí la puerta de la habitación crujir al abrirse. Volteé mi cabeza lejos de la niña inmóvil en las 2 camas siguientes y cerré los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero eventualmente sentí una manita tirar de mi camisa. Una mano tan fría como el hielo. Gracias, dijo la voz de la niña. No respondí. Simplemente asentí y esperé a que se fuera. Cuando encontré a mis padres en la sala de espera esa noche, algo pesado se había levantado de mi pecho. No puedo decir que el dolor de lo que me habían dicho desapareció por completo, dudo que lo haga. A pesar de eso, fue una mejora. Esta historia se prolongó mucho más de lo que había anticipado. Temo que, al contarles esta historia, pueda ser pasada por alto, pueda ser ignorada. No sé qué tomarán de ella y no estoy seguro de que eso importe siquiera. Solo sé que no puedo soportar que la gente sufra de la manera en que lo hace la muerte, de la manera en que lo harán nuestras almas, si la muerte no puede cumplir con su tarea. La muerte no me dijo directamente que compartiera mi historia, pero sé que quería que lo hiciera y una parte de mí sabe que debo. No tengo idea si he hecho todo esto bien, si he dicho las palabras correctas o si lo he expresado de manera que se entienda, pero por favor, tómese un momento para pensar. Los muertos sufren cuando los miramos, y el trabajo de la muerte está a punto de volverse mucho más difícil. No podemos detener eso, pero podemos intentar detener nuestro propio sufrimiento cuando la muerte venga por nosotros. No ayudará a todos nosotros, lo sé. No hay suficiente muerte para todos, literalmente. A veces me siento y pienso en la acumulación. ¿Cuántas almas no pueden ser recogidas porque en algún lugar, una muerte está esperando a alguien rodeado por los ojos de los vivos para estar solo? Podemos ayudar en parte, sin embargo. Podemos aliviar el sufrimiento de tantos allá afuera.
La muerte me ha hecho sentir seguro sabiendo que estará allí para mí al final, se ha tomado el tiempo para asegurarlo. No puedo decir lo mismo para el resto de ustedes, y no me sentaré y dejaré que suceda solo porque mi destino ha sido sellado con algo cercano a la seguridad. Así que, por favor, si hay algo que saquen de esta historia, que sea esto. Dejen que sus seres queridos mueran solos.